entenderla con claridad, solamente guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Permite que cada uno de los oyentes pueda, Señor, recibir esta palabra con el poder del Espíritu Santo, que pueda ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Padre, te damos la honra y gloria a ti únicamente. Y Padre bendito, permite que seamos no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Mateo, capítulo 18. Continuamos con el estudio de las parábolas del Señor. Ya hemos visto gran cantidad de parábolas, ¿verdad?, de Cristo. Estamos en la serie de parábolas que nos dicen cómo es el carácter de una persona que está en el reino de los cielos. Cómo es el carácter de un pecador que ha sido salvado y que ahora forma parte de ese reino, que es un súbdito de ese reino. Y estamos en ese grupo de parábolas. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Leamos primeramente el texto y después vamos a estarlo explicando. Mateo 18, 21 al 35. Hoy le vamos a llamar a esta la parábola del siervo inmisericordia. Reina Valera no lo titula como una parábola, sino que pone nada más de los dos deudores. Pero es una parábola que el Señor Jesús contó para ilustrar la situación que se está dando en este momento. Mateo 18, 21 al 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Todo un tema que vamos a ver esta mañana, mis hermanos. Le pido al Señor que lo veamos con humildad, que lo veamos con sabiduría, porque el tema no es fácil. Casi nunca empiezo las predicaciones con una ilustración, pero me encontré una ilustración que me pareció muy sorprendente, así que se las pienso compartir. Esta está en un libro que se llama Nuestro Pan Diario, que escribió un señor de apellido Grounds, y dice lo siguiente. El título de la ilustración decía: porque estamos perdonados. Así decía la meditación de ese día. Leo para ustedes. Si alguien matara a su hijo, ¿podría usted perdonarlo alguna vez? Por la gracia de Dios, el furioso deseo de venganza podría eventualmente extinguirse dentro de nuestros corazones, pero la mayoría de nosotros probablemente preferiríamos no volver a ver a esa persona ni ayudarla de ninguna manera. Sin embargo, esa no fue la reacción de Walter Everett, un pastor metodista en Hartford, Connecticut. Cuando Michael Carlucci es el nombre del asesino, cuando Michael Carlucci fue declarado culpable de homicidio involuntario por dispararle al hijo de Everett, el pastor, el afligido padre dio un ejemplo que desafía a todos los que decimos que Cristo nos salvó. Walter dijo que perdonó a Michael
el asesino de su hijo. ¿Y por qué lo perdonó? Él dijo, porque la gente no podrá entender por qué vino Jesús, ni quién es Jesús, a menos que perdonemos. Repito lo que él dijo. Dice, la gente no podrá entender por qué vino Jesús, ni quién es Jesús, a menos que perdonemos. ¿Fue eso mera palabrería? De ninguna manera. Michael, el asesino, fue salvado por el Señor mientras estaba en la cárcel. Y cuando fue liberado y quiso casarse, Walter, el pastor le celebró la ceremonia. Entonces vean que esas son cosas que nos conmueven, ¿verdad? O sea, una acción de un perdón de esa índole no es fácil. Pero lo que este pastor metodista dijo es muy cierto. Si nosotros no perdonamos, no hemos entendido lo que el Señor hizo a nosotros, ni a qué vino Cristo también a este mundo. Es muy importante que meditemos en el mandato de nuestro Señor contenido en Efesios 4:32, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ese es el punto esencial de la parábola que vamos a estar viendo esta mañana. Entonces, el mensaje lo he dividido básicamente en tres partes. Uno, vamos a ver el contexto de la parábola, que es importantísimo. Tenemos que entender el contexto donde Jesús está diciendo esta parábola para poder entender qué significa esta parábola. Vamos a ver la parábola propiamente y vamos a dar una explicación de esta parábola para entrar en las aplicaciones directamente. Entonces, veamos el contexto. Vamos al versículo 15. El contexto inmediato de la parábola es la pregunta de Pedro, ¿verdad? Si ustedes ven Pedro, ¿verdad? Pedro es ese apóstol, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad? Está tomando, como decía nuestro hermano David, ese liderazgo de hablar por el resto, ¿verdad? Él sale con una de las de él y dice en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro, pero entonces vamos a ver que este entonces está antecedido de algo. Algo acaba de pasar para que Pedro salga con esta pregunta. Entonces dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué Pedro salió con esta pregunta? ¿Qué acababa de suceder ahí en Mateo 18, del versículo 15 en adelante? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Jesús les está instruyendo cómo deben resolverse los problemas en la iglesia del Señor. El Señor le está dando un procedimiento a nosotros los creyentes, cómo se deben resolver las diferencias acá en la iglesia. Ahora, pregunto, ¿será que en la iglesia del Señor van a haber diferencias entre los hermanos? Por supuesto que sí. La misma Biblia nos exhorta a soportarnos los unos a los otros. El solo hecho de ser seres humanos implica que tengamos diferentes formas de comportarnos. Tenemos diferentes medios donde nos hemos criado, diferentes localidades donde nos hemos criado. Algunos tenemos diferentes nacionalidades, algunos tenemos diferentes niveles educativos. El hecho de que haya hombres y mujeres ya causa también una diferencia entre sí. Hay matrimonios y hay solteros, hay personas de diversas edades. Todo eso va a provocar que en algún momento haya diferencias. Pero entonces Jesús, en esa sabiduría inmensa que Él tiene, deja un procedimiento que es el que debe seguir la iglesia para solventar las diferencias dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa con ese procedimiento? La iglesia ha hecho por años así o así. No lo ha querido ver. Y el hecho de que la iglesia ignore el procedimiento que Jesús dejó para solventar las diferencias ha hecho que mucha gente se vaya a las iglesias, que la gente deje de hablarse en las iglesias, que la gente se hagan grupitos, que se hagan divisiones, simplemente por creer que lo que Jesús dijo no es lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dijo? Veamos un momento los versículos 15 en adelante. Mateo 18, 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Primer punto, y tenemos que tenerlo todo muy claro. Si alguien pecó contra mí, entiéndase, me dijo algo que me dolió, me hizo algo que me molestó,
¿Qué tengo que hacer yo? Según este procedimiento, yo tengo que ir donde esa persona. Dice, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, vaya. Usted, no es que usted se quede ahí tragando, ¿verdad? O decir, no, yo como soy una persona madura, mejor me voy a aguantar esto y mentira. Y ahí está dándole vuelta y vuelta. Y cada vez que lo voy a entrar por la puerta de la iglesia, diciendo, mira, ahí viene, y ya ni lo saludo y ya nada. Eso no es lo que dice la palabra de Dios y eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, si alguien hizo algo contra usted, vaya y busca a esa persona. Ahora, ¿cuál es el ánimo de ir a buscar a esa persona? Ganar a mi hermano. Eso es lo que dice el versículo 15. Ve y repréndele estando tú y él solos. Nadie tiene que enterarse de eso. Ahí murió el problema. Cuando el primer paso que Jesús da es vaya y busca a su hermano que pecó contra usted y hablen ustedes dos solos. Si Eddie hizo algo que a mí me molestó o me dijo algo, yo tengo que llamar a Eddie, ojalá en un lugar aparte y decirle, mi hermano, yo lo que vengo a decir, vea, el miércoles del culto de oración pasó esto y esto, usted me dijo esto, puede ser que tal vez no lo dijo con intención o no sé, o si lo dijo con intención, yo quiero entender qué fue, por qué usted me dijo eso. Y entonces Eddie va a decir, sí hermano, perdón, ese día venía pensando en otra cosa, venía mal del trabajo, no debí haberme desquitado con usted, venía enojado, perdóneme. ¿Y qué dice que va a pasar? Repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Yo voy a decirle a Eddie, tranquilo, ya arreglamos. Ya usted aquí se acaba de disculpar, nada pasó. No le vuelvo a decir el domingo siguiente, Eddie, pero se acuerda que el miércoles pasado, ¿verdad? Porque si no, no lo he perdonado. Entonces, ahí David no se dio cuenta, Gina no se dio cuenta, Warner no se dio cuenta, solo Eddie y yo, nada más. Y eso es lo que Jesús está pidiéndole a su iglesia. ¿Hace eso la iglesia? Lamentablemente no lo hace. Lamentablemente no lo hace. ¿Qué es lo que yo hago? Llamo a David, le digo, David, vieras que mal, ando malísimo, porque vieras que el miércoles pasado Eddie, y esto no se lo estoy contando como chisme, lo llamo para que ore. Vea, Eddie me dijo esto y esto y esto. Entonces, al final, lo que estoy disfrazando es un chisme de piedad, ¿verdad? Y estoy albergando un sentimiento contra Eddie cuando pude haberle dicho a él directamente las cosas y arreglar en el momento el tema. Eso es lo que Jesús está pidiendo. Y además, el ánimo mío tiene que ser, qué rico, puedo ir a reprenderlo, dice la Biblia. No, voy a ir a exhortarlo. ¿Por qué? Porque quiero, dice, ganar a mi hermano. Yo quiero que Eddie se arrepienta. Yo quiero que Eddie vea que no estuvo bien que me hablara así. O, cuidadito, Eddie me dice, sí, mi hermano, yo dije eso porque usted hizo esto, esto y esto. Y va a sacar algo que fue culpa mía también. Y yo puedo decir, mi hermano, sí tiene razón. Usted me dijo eso y mira, sí es cierto, yo no lo había visto así. Vean, mis hermanos, eso hacen los creyentes maduros. Eddie no se puede enojar porque yo llegue a decirle eso, porque Jesús está previniéndolos. A cualquiera de los que estamos aquí nos puede llegar un hermano a decir, hermano, vea, yo quiero solventar con usted esta situación. Y mi reacción jamás puede ser, ¿a qué pereza? Ya me están viendo feo en esa iglesia, mejor me voy para otro lado. No, esa no puede ser. Yo tengo que soportar que mi hermano venga, porque lo que mi hermano quiere es arreglar las cosas conmigo. Y lo que mi hermano quiere es estar en paz conmigo. Y quiere ganar mi alma para que estemos en paz. Sigue el procedimiento. Primer paso, nosotros solos. La persona que lo ofendió y usted. Nadie tiene que darse cuenta, ni el pastor. Ojo esto. En ese paso todavía no entro yo. Porque eso pasa mucho. Entonces resulta que era Warner y Eddie los que tenían el problema ahora. Vamos a seguir con Eddie, es el problemático. Entonces Eddie tiene el problema y Warner viene y me dice, hermano, vieras que yo vengo para ver qué hago, porque pasó esto y esto con Eddie. Entonces mi respuesta va a ser, hermano Warner, qué bendición, ya usted fue a hablar con Eddie. Esa va a ser mi respuesta a todos los que vengan al primer paso. O sea, ya usted fue a hablar con Eddie. No, bueno, vaya, no me cuente todavía. Vaya, hable con Eddie. Entonces, lo que yo espero es que el día de mañana yo le voy a preguntar cómo están. No, todo bien, gracias a Dios. Nada pasó. Nadie se dio cuenta. Primer paso. Segundo paso. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres, que está contándolo usted, ¿verdad? Entonces, por eso hay dos o tres, dependiendo si usted se lleva uno o dos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Entonces resulta que yo voy, hablo con Eddie está cerrado. No, yo lo dije y lo sostengo. No me arrepiento de lo que dije.
Digo, bueno, hermano, está bien, vea. Bíblicamente, es más, yo le puedo decir, yo quiero que estemos bien, yo voy a traerme un hermano o dos hermanos para poder decirle esto mismo. Ahora, ¿con qué ánimo van a llegar esos dos hermanos o tres hermanos? Para ganar el alma del hermano. Para procurar orar juntos y que él entienda que hay algo ahí que tiene que arrepentirse. Siempre esto es con el ánimo de ganar al hermano. Y siempre dando ese tiempo para que la persona se arrepienta. ¿Ok? Tercer paso, vean que es un procedimiento que Jesús deja. Tercer paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces ya este es un caso que sí se presenta en la iglesia. Entonces la iglesia también va a advertir públicamente, decirle, hermano Eddie, vea, pasa esto y esto. Le vamos a dar un mes para que mediten en lo que usted ha hecho y si usted tiene, ¿verdad?, a bien arrepentirse de esto porque consideramos que A, B, C, ya ha habido toda una investigación de la iglesia. ¿Qué es el ánimo? Que el hermano diga, hermanos, perdón, sí, yo no debía haber permitido que esto llegara hasta estos niveles, me arrepiento, todo, y ahí quedó. Ahí quedó todo otra vez. Dice, versículo 18, 17, y si no los oyere, perdón, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, ahí sí tenedle, dice, por gentil y publicano. ¿Qué es esto? La excomunión de la membresía de la iglesia. La persona ya no va a poder ser, ¿por qué? Porque persiste en su pecado, porque es una persona que no muestra arrepentimiento. Por más que se le buscó por la persona que había ofendido directamente, por uno o dos testigos, por la iglesia, se le llamó constantemente, no hubo arrepentimiento. Entonces, este es el contexto en el que está dicho esa pregunta de Pedro. Este es el contexto por el cual Pedro dice, entonces, Señor, ¿cuántas veces perdono a mi hermano? 7. O sea, entonces, ¿cómo decirle? Eddie pecó contra mí. 1. Llevo ya aquí, ya marqué una rayita. Señor, ¿cuántas le tengo que perdonar a Eddie? 7. Eso es lo que Pedro está preguntando. O sea, ¿cuántas veces, si mi hermano viene y comete un error contra mí, pega contra mí, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y eso es algo, mis hermanos, que tenemos que crecer en madurez. Primero, no podemos estarnos enojando por cualquier cosa. Yo espero que aquí nadie se enoje porque diga, mira, Naidi no me saludó hoy en la mañana. Yo pasé y volví a ver para allá. Y tal vez Naidi estaba pensando que la chiquita estaba ahí o algo. Y yo venía hipersensible y sentí que no me saludó. O sea, no hagamos eso. Seamos insistentes, decir, hermana, ahí la saludé, para ir seguro no me vio. Ay, mira, sí, manito, hoy ando en la luna. No enojarnos por cosas tan simples. Vean, estamos, y yo sé que hay cuestiones generacionales, sobre todo las generaciones más nuevitas. Vean, los más jóvenes son de verdad hipersensibles. Entonces, yo les pido que en Cristo seamos diferentes, crezcamos en madurez. Si usted vio que no lo saludaron, vaya usted y salude a la persona. Y si usted ve que la persona no lo saluda ya porque no quiere saludarlo, ahí ya tiene para que aplique el primer paso. Decir, hermano, ven acá, conversemos, veamos a ver qué pasó, ¿por qué no me está saludando? Le hice algo. Entonces, ahí es. Pero uno, nos falta valentía. Los ticos, sobre todo, preferimos, ¿verdad?, bordear la situación antes de encarar las cosas y decirlas de frente. Muchas cosas que tal vez, por ejemplo, cuando alguien habla con un norteamericano, a veces lo siente muy groseros, ¿verdad?, porque dicen las cosas así, ¿verdad?, como más de frente. Sí, pero es que así debe ser. O sea, decir las cosas de frente no significa ser grosero. Decir las cosas de frente no significa que lo voy a atacar. Es poder decirle, mi hermano Mauricio, ¿por qué me dijo eso, mi hermano? ¿O por qué? Y la gente se queda extrañada porque estamos acostumbrados a que por el frente yo le eche una risota, pero sí puedo ir a hablar con el de al lado de que la persona me está desagradando. Entonces vea que ese no es el procedimiento que Jesús dejó. El procedimiento que Jesús dejó es, si alguien peca contra usted, si tu hermano, aquí está hablándole a creyentes. Y por eso estamos viendo esta parábola de que nos va a mostrar cuál es el carácter de ese súbdito del reino de los cielos. Si tu hermano peca contra ti, entonces una verdad que el mismo Jesús reconoce y deja, mi hermano puede pecar contra mí. Es posible, es más, yo le pondría, es altamente probable que su hermano en algún momento diga algo que a usted le va a molestar. Entonces, si a usted le molestó, su actitud nunca va a ser salirse de los chats, su actitud nunca va a ser dejar la iglesia,
Su actitud nunca va a ser dejar de hablarle a la persona y su actitud nunca va a ser ir a contarle a otro. Su actitud va a ser ir a hablarle a la persona directamente. ¿Ok? Eso es lo que manda el Señor. Y si usted es el que lo están confrontando, no se enoje. Sea maduro. No vaya a decir, mira, ¿y de qué está jugando fulanito? ¿Por qué viene a decirme a mí que yo pequé contra él? No, seamos maduros. Vean qué bendición. La primera vez que a mí me tocó que alguien llegara a decirme, fue muy interesante. Vean, de verdad les prometo que yo no creí que yo hubiera ofendido a esa persona, pero la persona se sintió ofendida. Pero llegó y me lo dijo así, y me sentí contento de que esta persona siguió el procedimiento que dice, me llamó aparte, estuvimos solos, me dijo, hermano, yo sentí que usted me habló mal en tal lado. Digo, hermano, discúlpeme, no lo hice, vea, se lo prometo que yo no le hablé así, pero si usted sintió que yo lo ofendí, perdóneme. O sea, no está bien. Y eso, mis hermanos, debe aplicar para todos nosotros. Yo tendré que aplicárselo a alguno. Ahora, es legítimo que usted pueda decir, fulanito, no, yo sé que él es así, que es medio atravesado para hablar, entonces yo sé que él no lo dijo de mala fe, pero no tengo ninguna animosidad con esa persona. Pero si yo tengo algo y le digo, mira, no pasó nada, y voy y se lo cuento a Arles, vieras que tal, no, mentira, sí me quedó algo a mí, y ahí me está dando vueltas. Entonces ahí ya no estoy dando por pasar a la falta, como también la Biblia nos llama, soportar el agravio. ¿Verdad? Puede ser que hay un hermano que sea muy simple para hablar o dijo una cosa y uno sabe que no quiso decirlo de mala fe. Y uno es válido pasar esa falta, pero si usted no le causa ningún daño. Porque si no nos estamos mintiendo a nosotros mismos para no seguir el procedimiento, dice el Señor en su palabra. Y el procedimiento es yo tengo que, si yo sé que alguien no me atiende, testigos, no nos atiende, lo llevo a la iglesia y si no atiende a la iglesia, lamentablemente se le tiene como un gentil y publicano. Yo espero que ese procedimiento haya quedado claro. Yo sé que lo voy a tocar más adelante también porque es algo que todos los que van a optar por una membresía tienen que tenerlo totalmente claro. Siempre el ánimo va a ser buscar atraer a mi hermano. ¿Ok? Y tampoco puedo convertirme en ese hermano que le ando buscando faltas a todo el mundo para irlo llamando, venga, para ver, venga, yo voy a exhortarlo, porque entonces puede haber otro problema ahí. Puede ser que yo me esté viendo como superior a los demás. Y yo tengo que ver a los demás como superiores a mí mismo. Más bien. Bueno, dicho eso, yo toqué bastante el contexto. Sabemos entonces, si un pecador se niega a admitir su culpa y se arrepiente, no vamos a renunciar de inmediato. Hay todo un procedimiento para traer al hermano. Recordemos que Jesús dio esa enseñanza en el contexto de buscar restaurar. Jesús lo que busca es que el hermano sea restaurado. Ese es el norte de ese procedimiento. Y perdonar a un hermano descarriado. Lamentablemente muchos creyentes se resisten a llevar a cabo este proceso tal cual se describe en las Escrituras, porque creen que no va a funcionar. Piensan que si se acercan a la gente de esta manera, solo los harán enojarse. Entonces resulta que Gina dice, no, yo mejor no voy a hacer eso, porque yo sé que si yo voy y le digo eso a doña Carmen se va a enojar. Entonces, vamos a ver, ¿quién tiene más sabiduría? ¿Mi propia mente o lo que Cristo dijo en su palabra? ¿Me entienden? Dice, o pensarán que estamos siendo juiciosos. Entonces yo no le digo porque entonces va a pensar que yo estoy haciendo un juicio contra ella. O tal vez hasta se va a ir de la iglesia. Mejor no le digo porque después se enoja y se va de la iglesia. Estas cosas puede ser que sucedan. Puede ser que Gina va y le dice a doña Carmen algo y doña Carmen diga, mira Gina, qué barbaridad, no, mejor me voy. Puede ser que eso pase. Pero eso no importa. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que preocuparme es por cumplir el procedimiento que dijo Cristo. O sea, mi guía no puede ser lo que yo creo, ¿verdad? Es que yo creo que si lo hago así, se va a enojar. Entonces, ¿cuál es mi solución B? Mejor lo cuento a otras personas y me desahogo con otras personas. Y yo digo, y ahí queda aquella cuestión carcomiéndome internamente. Entonces, eso no nos debe importar. Lo que nos tiene que importar es obedecer a Dios sin importar el resultado. Entonces, ahora sí, vamos con la pregunta de Pedro. Ya que entendimos el procedimiento, Pedro viene y dice lo siguiente, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces ya ahora sí entendemos el contexto.
Pedro se está refiriendo a lo que Jesús acaba de decir. Su hermano va a pecar contra usted. Entonces usted hace este procedimiento. Entonces Pedro dice, sí, está bien. David ya gastó una aquí. Y se las llevo contaditas hasta el año y que todo. Entonces ya llegué, ya va por las 6, Señor. ¿Qué hago? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Pedro tira un número. Pedro dice, hasta 7. ¿Por qué Pedro tira ese número? Vean qué interesante. D.A. Carson, que es un comentarista bíblico, él dice que sobre este pasaje, que la discusión rabínica, el consenso que tenían, era que al hermano se le podía perdonar un pecado repetido hasta 3 veces. Eso es lo que los rabinos decían en sus discusiones. 3 veces es lo que usted puede perdonarle a su hermano. O sea, si 3 veces ha hecho lo mismo, ya 3 es mucho. Ya 4 ya usted no, ya eso es majadería. O sea, si 3 veces lo perdonó, ya está bien. En la 4ª vez no hay perdón. Pedro, ¿verdad?, creyendo que estaba haciendo una muestra de gran corazón, se ofrece voluntariamente a perdonar 7. O sea, Pedro dice, vea, yo estoy poniendo un número más grande que el de los rabinos. Los rabinos dicen 3, Señor, ¿hasta cuánto perdonamos? Hasta 7. Y yo me imagino Pedro, ¿verdad?, que todo contento, ¿verdad?, que dijo que, Señor, estoy dando un número, ¿verdad?, que hasta más, vea qué tolerante estoy siendo con mi hermano. Hasta 7 veces. Una cifra mayor a la que a menudo utilizaban, entre otras cosas, como un número redondo, ¿verdad?, el número 7. Ejemplos de esto, Levítico 26:21, por ejemplo, dice, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según el número 7 ha sido un número que en la Biblia se ha venido reiterando. Deuteronomio 28:25, que dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Proverbios 24:16, otro pasaje muy conocido, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces digamos que Pedro toma una referencia del Antiguo Testamento para ver si era ese el número que tenía que optar. Pedro ya sabía que Jesús esperaría de sus discípulos una justicia que excedería a la de los fariseos. ¿Por qué? Así lo dice Mateo 5:20, ¿verdad? Le dice, mire, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, o sea, ni piensen que están bien. Entonces Pedro estaba dando un número mayor que el de las veces que perdonaban los fariseos. Mateo 18:22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Jesús no le está indicando que debamos llevar una cuenta estricta de las 490 veces que yo puedo perdonar a David. Entonces, porque si no yo digo, ay Señor, y empiezo a buscar desde cuando lo conocí en Lagos para ver cuántas veces, para ver cuántas ya había quemado de las 490 y no es eso. O sea, lo que Jesús le dice, mire, no son 7, es las veces que su hermano peque contra usted, usted tiene que perdonar a su hermano. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Las veces que su hermano peque contra usted, usted tiene que perdonar a su hermano. Más bien está escogiendo un número simbólico mucho mayor que el que eligió Pedro para mostrar cuán ilimitada debe ser nuestra disposición a perdonar. Entonces, ahora sí viene la parábola. ¿Entendemos? Vean la secuencia. Nos habla de cómo resolvemos los problemas en la iglesia. Pedro dice, sí, ya entendí que mi hermano va a pecar contra mí. ¿Cuántas veces lo perdono? ¿Hasta dónde llega ese límite? Y ahora el Señor va a mostrar una parábola. Veamos la parábola. Versículos 23 al 35, al 25, perdón. 23 al 25 de Mateo 18. Por lo cual el reino de los cielos. Vean cómo empieza el Señor muchas de sus parábolas, comparando cómo es el reino de los cielos, cómo es el reino de Él, qué es lo que pasa en el reino de los cielos, cómo se deben comportar esos súbditos del reino de los cielos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Muchas veces, ¿verdad? Como hay unidades de medida y unidades monetarias que no entendemos porque son de la época, no entendemos la magnitud de lo que se está hablando en este pasaje.
En la época del Nuevo Testamento, un talento, vea que aquí le debe 10,000 talentos. Un talento equivalía a 6,000 dracmas. ¿Se acuerdan que el dracma y el denario eran equivalentes, verdad? El denario era el pago de un día de trabajo. Entonces, un talento, eran 6,000 días de trabajo. Un talento. Y él le debe 10,000 talentos. Eso podían ser 20 años de salario de un trabajador. Un talento. 20 años de trabajo. Solo para hacernos una idea, si un trabajador costarricense, digamos que gane 500,000 colones al mes. Traté de hacer un cálculo para que lo veamos. Un trabajador de 500,000. Los que ganen más entenderán todavía más y los que ganen menos, por ahí van a andar de los 500,000. Vean. Un trabajador gana 500,000 al mes. Por año va a ganar 6 millones de colones. Entonces, cada talento de los 10,000, o sea, un talento sería equivalente a 120 millones de colones. Un talento. Por lo tanto, 10,000 talentos, agarre y multiplique 120 millones por 10,000 y ahí le va a tirar una E, la calculadora. No da. O sea, es un número enorme. Eso es lo que quiere el Señor que entendamos. Que ese siervo tenía una deuda impagable. Era una deuda enorme. No podía pagarla. Estaba sobregirado totalmente. Aquí el énfasis principal está tanto en la grandeza de la deuda como en la incapacidad del hombre para pagarla. Así el rey anuncia que ejercerá su derecho legal a obtener cualquier pago que pueda vendiendo todo lo que el hombre tenía y luego vendiéndolo a él mismo junto con su familia como esclavos. El hombre se encuentra claramente en una situación desesperada, lo que lo lleva a las acciones que se describen en el versículo 26. Vean lo que dice. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Vean la petición de este hombre. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No podía pagar eso. Por más paciencia que le tuviera, esta persona no podía pagar esa deuda. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Aquí el siervo pierde la realidad de que nunca podrá pagar la deuda y solo pide paciencia para tener más tiempo para pagarla. Pero su amo, el rey, sabe que nunca podrá pagar, como lo muestra el siguiente versículo. Dice el siguiente versículo, el 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vean, un talento eran 120 millones de colones. Con solo un talento que le perdonaran a uno, uno se sentiría agradecidísimo que le perdonaran una deuda de 120 millones de colones. Ahora multiplique eso por 10,000. A este hombre le perdonaron esa deuda y le soltó. Ya no va a tener a su familia como esclavo, ya no lo va a tener a él como esclavo ni lo va a vender. Le suelta y le perdona. Notemos que el rey hace más por el sirviente de lo que éste está pidiendo. ¿Por qué? Porque el sirviente lo que le pide es paciencia. Deme tiempo y yo se lo voy a pagar todo. Y el rey le perdona la deuda. Se nos dice que hace esto por compasión, por misericordia hacia este hombre y su difícil situación, que es simplemente otra forma de decir que mostró gracia para con él, ¿verdad? Por gracia le perdona esa deuda, ya que le da lo que él no merece. Este hombre no merecía. No es que le pueda decir: mire, Señor, es que yo me merezco que me perdonen esa deuda. Yo me lo merezco, mire, no hay forma que usted pueda decir que usted vaya a tratar de llegue al banco el martes que abren y diga: mire, yo merezco que usted me perdone la hipoteca de mi casa. Yo soy muy bueno, yo soy un buen marido, ¿verdad? Yo llego temprano, no fumo, no tomo, yo merezco eso. ¿Y qué le va a decir el de la ventanilla después de que termine de reírse? ¿Qué le va a decir? Mire, no, así no funcionan aquí las cosas. Usted no merece usted pidió el préstamo, usted tiene que pagarlo y con los intereses. Entonces, dice, ¿cuál será la respuesta de este hombre ante semejante perdón de la deuda por parte de su amo? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Será transformado? Va a decir: Señor, qué bien me siento. Me acabas de perdonar esa deuda impagable. Voy a ser otra persona diferente ahora, ya que tengo esta oportunidad en la vida. ¿Compartirá su buena fortuna con los demás? Lamentablemente la respuesta a cada una de estas preguntas es no. No pasó eso.
Y vean lo que pasa en el versículo 28 al 30. Mateo 18, 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Dijimos que un talento eran 6,000 denarios. Un talento. Este hombre le debía 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo. La tercera parte de un año de trabajo le debía. Y haciendo de él, haciendo es agarrando, lo agarró, lo apretó, lo agarró. Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Se le acaba de perdonar a él una deuda impagable, 10,000 talentos. Se encuentra que le debe 100 denarios, lo agarra, lo empieza a ahogar y le dice, págueme lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, lo mismo que él le pidió al rey. El consiervo le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. ¿Cómo nos sentimos con respecto a ese hombre? Uno dice, qué malvado, o sea, qué malvado, qué bárbaro, ¿cómo pensó así? O sea, qué persona y qué corazón más duro. ¿Cómo si le acaban de perdonar eso tan grande, está tratando a su consiervo de esa forma? Veamos varios puntos relevantes de esto. El consiervo del hombre pidió paciencia de la misma manera que el hombre había pedido paciencia. También cayó a sus pies y le suplicó paciencia usando las mismas palabras que él mismo había usado antes. Uno podría pensar que estas acciones le habrían recordado al hombre su propia situación anterior, pero aparentemente no tuvieron ningún efecto en él. En absoluto. Lo que lleva a la siguiente observación. El hombre no muestra ninguna compasión o misericordia hacia su consiervo. De hecho, no solo no muestra misericordia hacia el hombre, sino que ni siquiera muestra la paciencia que él mismo había pedido a su maestro. O sea, por lo menos le hubiera dicho, sí está bien, bueno, le voy a tener paciencia, le doy tanto tiempo para que me lo pague. En cambio, exige el pago inmediato y demuestra su crueldad poniendo en sus manos alrededor del cuello del hombre y luego arrojándolo a la prisión. Luego, la diferencia entre la deuda del hombre que éste tenía con el rey y la deuda que su consiervo tenía para con el hombre es inmensa. No hay punto de comparación entre esa deuda. El hombre le debía 10,000 talentos, mientras que su consiervo solo le debía 100 denarios. Así, al siervo se le perdonó mucho más de lo que se le pidió perdonara, lo que ilustra bien la posición de todo creyente a quien se le pide que perdone a su hermano. Cuando usted, creyente, se pone difícil y dice, yo no puedo perdonar a fulanito, usted está actuando igual que el hombre que le fue que perdonara la deuda de los 10,000 talentos. Porque usted no está entendiendo que el Señor Jesucristo le perdonó una deuda impagable. La deuda que cada uno de nosotros teníamos con nuestro Señor era esos 10,000 talentos. Es impagable. Ninguno de nosotros podía haber pagado esa deuda para con nuestro Señor. Es tan costosa que costó la sangre de Cristo. Para que nosotros podamos ir al cielo, Cristo tuvo que venir, vivir una vida santa, cumplir la ley y morir en la cruz del Calvario, viviendo una vida que ninguno de nosotros pudo haber vivido y muriendo una muerte que cada uno de nosotros era culpable y tenía que haber pagado con la muerte. Y eso lo hizo Jesucristo. Y si no valoramos ese sacrificio, lo que costó, no estamos entendiendo lo alta que era nuestro pago para con el Señor. Era impagable. Ninguno de nosotros podía haber hecho algo para pagar la deuda que teníamos con Dios. Ninguno. Pero cuando el Señor nos perdonó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos perdonó, no sentimos ese alivio. No decimos, Señor, qué rico ya, me perdonaste, me quitaste esta deuda tan grande que pesaba sobre mis hombros. ¿Qué es esto que me acaba de hacer Hernán? Nada. Nada. Comparado con el perdón que el Señor me trajo a mi vida. Esto que Estercita me dijo, no me dijo, mire, ha hecho más Estercita cosas buenas, entonces voy a pensar en lo bueno y hablo con ella y ya nos arreglamos. Pero ¿por qué entonces vemos tan grande lo que el hermano me ha hecho a mí en comparación con lo que Dios nos ha perdonado a nosotros? Nos estamos desubicando.
Y ahí eso estamos siguiendo el punto que Jesucristo dejó para que nosotros alcancemos a nuestro hermano y nos pongamos en paz con nuestro hermano. ¿Por qué? Porque el precio que él pagó es muchísimo más alto. La deuda que nosotros teníamos es muchísimo más alta. Y eso es lo que Jesús le está explicando a Pedro. No son 7, son 70 veces 7. Las veces que su hermano peque contra usted, usted va a perdonar a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor le perdonó a usted algo más grande. Usted no podría estar aquí hablando conmigo, ni podría ser mi discípulo, si el pago no fuera de una deuda enorme que usted no podía haber pagado. Entonces no se ponga que son solo 7 veces, 70 veces 7. Esta todavía era una cantidad grande, equivalía a 20 semanas de trabajo, los denarios que le debía a este hombre. Pero en comparación con la deuda que el malvado sirviente tenía, era una cantidad relativamente pequeña. La falta de voluntad del siervo para perdonar incluso esta cantidad, aunque se le ha perdonado su propia deuda impagable, revela el verdadero carácter malvado del siervo. Eso es lo que dice el versículo 32. Vean lo que dice el versículo 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, siervo malvado. Esta persona no ha sido transformada por el Señor. No ha sido transformado por el perdón que su amo le ha extendido. Ahora, esto nos lleva al cierre del pasaje, versículos 31 al 34. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías, tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. O sea, es que si Dios tuvo misericordia conmigo, ¿cómo yo no voy a tener misericordia con mi hermano que peca contra mí? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Varios puntos relevantes acá. El rey señala lo que las acciones del hombre han demostrado claramente, que era un hombre malvado. O sea, ese corazón no era un corazón transformado, porque en verdad, dice, es un hombre malvado el que no muestra paciencia ni compasión hacia otro, especialmente cuando a él mismo se le ha mostrado una compasión tan grande. Segundo lugar, el rey está enojado con el hombre porque no había aprendido nada del perdón que se le había ofrecido. El rey esperaba que la experiencia hubiera cambiado al hombre y que hubiera demostrado este cambio en su relación con los demás. Pero el hombre demostró, en cambio, que no comprendía verdaderamente la misericordia que se le había extendido. Tercer lugar, dado que el hombre se negó a tratar a los demás con la gracia con la que había sido tratado él, el rey decide tratar al hombre con la estricta justicia que había exigido a su consiervo. Vean qué interesante. R.C. Sproul tenía una frase muy interesante. Él decía, tenga cuidado cuando usted le pide justicia a Dios, porque puede ser que se la conceda, ¿verdad? Señor, Padre, sé justo, porque vea cómo me está tratando a mí, fulano de tal. Tenga cuidado si usted pide justicia, porque el Señor le puede dar y actuarle con justicia. El Señor nos ha tratado con misericordia a nosotros. Nos ha dado lo que ninguno de nosotros merecíamos. Si el Señor fuera justo con nosotros, cada uno de nosotros iría al infierno. Ahí es donde digamos, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, ese regalo de Dios es vida eterna. Es un regalo de Dios. Él nos trata con misericordia. Entonces, ¿qué lección deberíamos aprender de esta parábola? Jesús no dejará ninguna duda, como veremos en nuestro punto final. Punto final, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tenemos un llamado a perdonar a los hermanos. Tenemos que perdonarlos. No es, ve a ver usted si quiere perdonarlo o no quiere perdonarlo. No, usted tiene que perdonar a su hermano. Ahora, un creyente no va a tomar esto como una carta abierta a que entonces yo voy a andar molestando a toda la iglesia y haciéndole lo que sea porque de por sí me tienen que perdonar. Esa no es una actitud de un creyente, ¿verdad? Así no actúa un creyente. Pero sepamos entonces como creyentes de que nosotros nos vamos a ofender unos a otros en algún momento. Eso va a pasar.
Y cuando me ofenda a alguien, ¿qué voy a hacer? Lo llamo, me pongo a cuentas y lo perdono. Hay al menos dos lecciones en esta parábola. Primero, aquellos que no perdonan a los demás pueden esperar lo mismo de parte de Dios. Porque tal persona es mala y ha demostrado que no ha sido cambiado ese corazón por la gracia de Dios. Jesús, ojo esto, no está diciendo de alguna manera que nosotros nos ganamos el perdón de Dios al perdonar a los demás. O sea, no es que Dios dice, mire, si usted perdona, entonces yo lo voy perdonando, entonces usted se va ganando el perdón mío. Esto no, ¿por qué? Porque nuestra deuda es impagable. O sea, no hay nada que usted pueda hacer que pueda pagar su deuda con el Señor. Eso no es lo que está diciendo. No es que usted se gana en la vida eterna con perdones. Perdonando, entonces el Señor me perdona. No es eso lo que dice la parábola. El punto de la parábola es todo lo contrario. Es decir, la deuda que tenemos es una que nunca podremos pagar. Pero aquellos de nosotros que realmente hemos entendido esto y hemos experimentado el perdón de Dios, hemos sido transformados por ello. Cuando usted entiende que Dios lo perdonó, usted no puede ser el mismo. Su corazón tiene que haber sido transformado. Y usted entiende que usted no merecía eso que el Señor le dio. Este cambio se va a ver en todas nuestras relaciones con otras personas. Donde este cambio no es evidente, tampoco lo es la verdadera experiencia del perdón. Tal comprensión de la parábola tiene sentido y encaja muy bien en el contexto de las Escrituras. También observemos que Jesús espera que perdonemos a los demás de corazón. Vea lo que dice el versículo, que cada uno perdone de corazón, dice. Y este es otro problema. ¿Por qué? Porque solo un corazón transformado puede perdonar. Solo un corazón regenerado, un corazón que no es un corazón de piedra, sino un corazón de carne, es el que puede perdonar. Un corazón no transformado por el Señor va a guardar rencores. Va a estar viendo, me ofendió el otro y no le voy a hablar y ya perdió todas conmigo. Un creyente jamás va a pensar así. Cada uno de nosotros necesita tener un corazón perdonador, que es el resultado de una experiencia genuina de la gracia de Dios. Si la misericordia de Dios no se arraiga en el corazón, no se va a experimentar ese perdón. El perdón no mostrado es el perdón no concedido. Además, si recordamos por qué fue esta enseñanza de la parábola, es la pregunta de Pedro. Recordemos eso. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y aquí vemos otra aplicación. Cada vez que nos preguntemos cuándo podemos dejar de perdonar a otros, vemos un síntoma de un problema mucho mayor. Si ya viene en mi mente esa pregunta, mira, ¿y hasta cuándo voy a seguirle perdonando yo esta majadería a fulanito? O sea, es que ya aburre con eso, ¿ah? ¿Hasta cuándo voy a dejar ya de perdonarlo? ¿Cuántas veces más lo voy a perdonar de esto? Ya ahí eso muestra un problema en nuestro corazón. Estamos olvidando o no somos capaces de apreciar cuánto hemos sido perdonados por Dios. Y esto es un pecado muy grave. No meditar lo que el Señor nos ha dado con la salvación. No meditar. Hay veces cuando pensamos que la salvación es por gracia, nada más, no lo valoramos. Es como con las casitas de Limbo, ¿verdad? La gente que le dan el bono gratuito, ustedes ven la inauguración, unas casitas preciosas, todas pintaditas, lo más lindas. Pasa un tiempo, todo hecho un desastre, grafitis, todo así. ¿Por qué? Porque no les costó nada. La gente que le dan las cosas regaladas muchas veces no las aprecia. ¿Y cuántas veces hemos dicho que la salvación es gratuita? Claro, es gratuita para nosotros, pero costó un muy alto precio. Es un precio impagable. Es el precio de la sangre de Cristo. Y si no meditamos en eso, mis hermanos, estamos pecando. En el Padre Nuestro, que nuestro hermano Arles citaba y que enseñó tiempo atrás allá en Lagos, Jesús hace énfasis en la última parte y él dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si hemos recibido de Dios el perdón judicial, esa justificación que nos dijo nuestro hermano Arles en la clase de escuela dominical, ¿qué es la justificación? No es que el Señor nos hace justos y entonces ya ahora somos unos justos y vamos ahí. No, el Señor nos declara justos. Es un juez que en un juicio está diciendo inocente. Esa es la justificación. El juez declaró justo, pero no por una justicia mía, sino por la justicia de Cristo. Ese juez que no solo declara justo al pecador, sino que después de que lo deja libre, lo adopta como un hijo.
que también nos decía nuestro hermano. Entonces, si hemos recibido ese perdón judicial, esa justificación, nuestro corazón está lleno de ese espíritu perdonador. Tiene que estar lleno de ese espíritu perdonador. El verbo que se traduce como perdonar, aquí en la Biblia, literalmente debería traducirse lanzar lejos. Lanzar lejos. Se agarre eso y tírelo largo, ya ni se acuerde de eso. Lanzar lejos. Jesús en Mateo 18, 21 al 35, ejemplifica lo que ocurre a un hombre que se le perdonó mucho y él no fue capaz de perdonar. Tenemos que dejar claro que en este pasaje Jesús no está hablando de la salvación. Y aquí viene el problema cuando la gente no lee el contexto. ¿Verdad? Aquí no está hablando de salvación, porque mucha gente dice, claro, como no perdonó, lo metió en la cárcel otra vez, significa que perdió la salvación. Este hombre, no, nos está ejemplificando que lo impagable que es nuestra deuda y por qué nosotros deberíamos tener esa misericordia con nuestros consiervos. Ese es el contexto en el que Jesús está diciendo esa parábola. Él está advirtiendo a los discípulos. Esta parábola nos enseña que ninguna ofensa en contra de nosotros es digna de ser comparada con nuestra ofensa en contra de Dios. Un delito que Él ha perdonado. Para nosotros el estar dispuestos a perdonar a los demás muestra cuánto hemos considerado el perdón de Dios hacia nosotros. No guardemos rencor en nuestros corazones. Este es un llamado que le hago a la iglesia. Si usted tiene un rencor esta mañana contra alguien, ¿a qué lo llama el Señor? Terminado este culto, busque la persona, hable con la persona, ustedes dos solos, y pónganse de acuerdo, oren juntos, perdónense y sigan adelante como hermanos. Y eso le va a tocar en algún momento de la vida de la iglesia. Así que vaya haciéndose la idea de que usted le dice a alguien o alguien le va a llegar a decir a usted. Y no se enoje por eso. Recuerde que siempre pecamos y necesitamos de continuo ser perdonados. Pero si somos cristianos orgullosos y egoístas, antes de confesar nuestros pecados, debemos aprender a perdonar. Vamos a orar.